Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende desde dónde nos estén acompañando. Para nosotros es un placer dar inicio a esta conversación de cuatro que tendremos en el marco de un evento más grande que es la firma de un convenio entre el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, y aquí contamos con Eliana Rabbaidi, quien nos va a acompañar desde Yad Vashem, y el Museo del Holocausto de Buenos Aires. La actividad de hoy es, después de la Shoah, Argentina e Israel, conversando con los sobrevivientes, Lea Novera, quien está aquí a mi lado, y Moshe de León, a quien escucharemos en unos minutos. Para nosotros es un placer, un honor dar comienzo a esta actividad, agradeciendo a todo el staff de Yad Vashem, del museo, a su cabeza, al presidente Dani Dayan, y a todo el equipo, Perla Hassan, Richelle Bud Kaplan, Noam Kaiton, Yehiel Gielewski y por supuesto a Eliana Rapp, a quien le voy a pasar la palabra para que haga la presentación desde allí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando ahora. Les damos la bienvenida y Eliana, te escuchamos. Johnny, muchísimas gracias. Una emoción realmente estar comenzando esta actividad que tanto tiempo hemos estado planificando. Un placer ver a Lea y a Moshe y a Rachel, la hija de Moshe, así que muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, al Museo del Holocausto de Buenos Aires y a todos sus miembros, a Marcelo Mindin, su presidente, a Fabiana Mindlin y a Jonathan Karlsbaum, sus directores ejecutivos, y a todo el equipo del museo, a Jonathan Epstein, a Brenda Fischer, Gabriel Merlo, Federico Treger, Julia Juárez, por la organización de este emotivo evento. Es un honor realmente poder estar juntos conmemorando el día de Yom HaShoah y también reafirmando tantos años de trabajo en conjunto entre ambas instituciones a través del acuerdo firmado hace pocas semanas. Vamos a presentar los saludos de apertura del presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin, y del presidente de Yad Vashem, Dani Dayan. Por favor. Sí, Jonathan. Queridos amigos del Museo del Holocausto en Buenos Aires, para mí hablar con ustedes desde la montaña del recuerdo en Jerusalén, la capital de Israel, en la víspera de este Yom HaShoah, del día de recordamiento del Holocausto, no es otra conmemoración. Para mí es especialmente significativa porque se trata de Buenos Aires, la ciudad en la cual nací, me eduqué, crecí, hasta pasar a vivir al Estado de Israel. El recuerdo del Holocausto está basado, en mi opinión, en 4 pilares. El primero es el luto, el dolor. Recordamos con dolor, con luto, la masacre de 6 millones de judíos, de nuestros hermanos. El Holocausto no fue solo un asesinato de 6 millones de judíos, fueron también 6 millones a cada uno. Y tenemos todas las razones para enlutarnos. Pero eso no es suficiente. El segundo pilar es el saber. Tenemos que saber todo lo que ocurrió en esa época tan nefasta de la historia humana, de la historia judía. Se lo debemos no solo a las generaciones futuras, se lo debemos también a las víctimas. Pienso de una niña judía, digamos en Białystok, en Polonia, que la empujaron los nazis, sus colaboradores, a la sinagoga local, y cuando se encontró en un lugar que no había lugar para todas
la gente que empujaron ahí, cuando entendió, antes que prendieron fuego a esa sinagoga, cuando entendió que esos son los últimos momentos de su vida, yo estoy seguro que ella tenía una expectativa, que la recordemos, que sabramos de ellos, quién era, cómo se llamaba, cómo era su cara, quién eran sus padres, sus hermanos, todo lo tenemos una obligación para ellas a saber. Saber y también sentir, esa es la tercera. En Pesaj, recién dijimos hace unos pocos días, Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu hu yatza mimitzrayim. En cada generación, una persona tiene que verse a sí mismo como si él o ella mismos salieron de la esclavitud de Egipto. Ahora tenemos una misión más. Cada uno de nosotros en cada generación tiene que verse, tiene que sentirse como si él mismo fue liberado de Auschwitz. Y un acto de recuerdo, un museo como el que crearon en Buenos Aires, nos ayuda a hacerlo. Y la cuarta, y seguro que no la menos importante, es aprender lecciones. Hay muchas lecciones del Holocausto, personales, nacionales, universales. Toda lección aprendida por una persona decente, por una persona moral, es legítima. Pero yo quiero compartir con ustedes dos de mis lecciones. La primera es la necesidad vital de la existencia de un Estado judío independiente, seguro, robusto. Esa es la única garantía que no sucederá más. Y si sucede, habrá un refugio para los judíos perseguidos. Y la segunda, muy relevante lamentablemente en estos días, es que el antisemitismo, cuando se lo ve en sus primeros pasos, hay que combatirlo con decisión, con fuerza, inmediatamente, porque nosotros sabemos lo que la generación del 30 quizá no sabía, no entendía, no se imaginaba, que el antisemitismo puede transformarse en algo monstruoso. Y por eso tenemos el deber de hacerlo. Cuando hablo de confrontar el antisemitismo, también me refiero a regímenes que llaman a la aniquilación del Estado de Israel. Cuando ellos dicen que van a borrar a Tel Aviv del mapa, no se refieren a los edificios de Tel Aviv, se refieren a los judíos de Tel Aviv. Y esa es la diferencia. Si el quien lo hace, el quien confronta el antisemitismo inmediatamente, puede decir nunca jamás y realmente con convicción. Si no, es simplemente un cliché. Y estoy seguro que ustedes van a compartir con todos nosotros, con todos los judíos y no judíos decentes del mundo, esa lección de lucha contra el antisemitismo. Sea la memoria de los 6 millones de mártires judíos del Holocausto, de la Shoah, para una bendición. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un orgullo para el Museo del Holocausto de Buenos Aires presentar esta actividad hoy. Este es nuestro primer evento junto al emblemático Museo Yad Vashem, luego de la reciente firma de nuestro convenio de cooperación. Es una gran oportunidad para reconocer el camino recorrido en conjunto durante tantos años y dar un mayor impulso a las acciones que podremos llevar adelante en los próximos años. Yad Vashem nació para honrar a las víctimas del Holocausto pocos años después de la independencia del Estado de Israel, cuando las heridas de la Shoah aún estaban muy abiertas en todo el mundo. Ese mismo impulso de homenaje existió también en la Argentina desde la inmediata posguerra y es la misión que este museo honra desde hace más de 20 años. No solo al reconocer el legado de los sobrevivientes, sino también proyectar hacia el futuro en nuestro museo la transmisión a las nuevas generaciones. Estamos en los días previos a Yom HaShoah y son fechas muy sensibles para todos. Es fundamental sumar esfuerzo entre las organizaciones y los estados para multiplicar el mensaje en el que creemos profundamente, que la tragedia del Holocausto debe servir para aprender a construir un mundo mejor. En un mundo tan cambiante y veloz, es nuestra misión consolidar una conciencia colectiva que pueda alertar sobre cualquier mensaje de odio que pretenda llevarnos a un nuevo Auschwitz, y a la vez poder estimular el encuentro y la convivencia democrática en nuestras sociedades. Nos gustaría poder mirar a aquellos jóvenes que en las vísperas de Pesaj arriesgaron lo último que les quedaba de fuerzas y de vida y decirles desde el 2022, haremos lo imposible para que ningún joven en el futuro tenga que
enfrentar situaciones semejantes de deshumanización. Los sobrevivientes que hablarán hoy son ejemplos de que el amor vence al odio, que la vida vence a la muerte y que aún después de una tragedia como la Shoah pudo haber vida después. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que los testimonios que escuchemos a continuación resuenen en sus corazones. Muchas gracias, Mir Seinen Do. Bueno, después de estos grandes saludos y realmente profundos deseos de cooperación, vamos a continuar y vamos ya a empezar a hablar de la temática que nos encuentra hoy a todos juntos, que es el regreso a la vida de los sobrevivientes de la Shoah. Y quiero comenzar citando a Primo Levi en su libro La Tregua. Y así, para nosotros, la hora de la libertad sonó grave y sorda, y llenó nuestras almas de alegría, pero con un doloroso sentido de vergüenza, y también con angustia, porque sentíamos que eso nunca debía haber ocurrido, que ahora nada podría suceder suficientemente bueno y puro para borrar nuestro pasado, y que las cicatrices del ultraje quedarían siempre sobre nosotros. Y esto es lo que escribe Primo Levi en La Tregua. Durante las últimas etapas de la guerra, cuando Alemania retrocedía en todos los frentes, parte de los trabajadores forzados judíos que quedaban en los guetos, convertidos ya en campos de trabajo, fueron asesinados. Los restantes fueron deportados a centros de exterminio que todavía funcionaban, como Chelmno y Auschwitz, o evacuados a campos de trabajo y concentración en Alemania. Esas evacuaciones se realizaron en condiciones inimaginables, en marchas de la muerte, durante las que fueron asesinados gran parte de los prisioneros. Como todos nosotros sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados durante el régimen hitlerista. Una vez finalizada la guerra, entre el 8 y 9 de mayo de 1945, los centenares de miles de judíos que sobrevivieron, ya sea ocultos en la Unión Soviética, donde 2 millones de judíos que quedaron con vida, o en los campos, regresaron a sus antiguos hogares para encontrarse con la furia y el odio de sus vecinos. Cerca de 1000 sobrevivientes fueron asesinados en Polonia en los primeros meses de la posguerra por pandillas antisemitas. Decenas de miles huyeron hacia el oeste y se concentraron en campos desplazados en Alemania, Austria e Italia. Algunos se establecieron temporalmente en las cercanías de la frontera germano-polaca y allí establecieron instituciones comunitarias y les ayudaron a prepararse para una nueva vida. Después de una etapa de recuperación, continuaron hacia occidente y hacia el sur, en dirección a la costa italiana. Los remanentes, Sherit Apletá en hebreo, exigieron el derecho a la inmigración libre, particularmente a la tierra de Israel, Eretz Israel. El Joint Distribution Committee extendió su ayuda a los desplazados en forma de alimentos, ropas, la subvención de las actividades educativas y la inmigración clandestina a la tierra de Israel. Este proceso conocido como la Brijá. Al finalizar la guerra, los países aliados, en especial Estados Unidos, reunieron decenas de miles de sobrevivientes en los campos situados en Alemania, Austria e Italia. Con la ayuda de la Brijá, se sumaron a ellos muchos miles más de repatriados que habían regresado de la Unión Soviética. Y hasta fines de 1946 sumaban 250.000 personas que lograron organizar en los campamentos una vibrante y multifacética vida judía en educación, cultura, religión y política. Como mencioné previamente, muchos de los sobrevivientes trataron de llegar a la tierra de Israel, pero fueron expulsados por las autoridades británicas a campos de detención en Chipre. Cerca de 70.000 sobrevivientes lo lograron de forma ilegal y muchos de ellos lucharon en la guerra de independencia. Con la creación del Estado de Israel se abrieron las puertas de la inmigración para los sobrevivientes del Holocausto y asimismo, cerca de 100.000 de ellos emigraron a los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Australia y otros países, entre ellos países latinoamericanos. Y parte de este proceso lo vamos a escuchar en pocos minutos más a través de Moshe y de Lea. Johnny, por favor. Muchas gracias, Eliana, y un gusto saludarlos en estas vísperas de Yom HaShoah y reflexionar juntos acerca de el valor testimonial que han dejado los sobrevivientes a lo largo de estas últimas décadas. No es posible pensar en la memoria del Holocausto
sin hacer referencia a algún testimonio de sobrevivientes, tanto en la transmisión educativa como en la transmisión oral, como en la transmisión familiar. Recién mencionabas a Primo Levi, podríamos agregar a Viktor Frankl, a Jorge Semprún, en el caso de aquellos sobrevivientes del nazismo que aún sin ser de origen judío dieron testimonio acerca de la brutalidad nazi. Podemos incluir también a Imre Kertész a través tal vez de la literatura y sin duda Elie Wiesel, pero tanto en Israel como en la Argentina, Abba Kovner, Tzivia Lubetkin, Itzhak Zuckerman, y desde aquí tenemos a Lea Novera, a Jack Fuchs, a tantos sobrevivientes que han dado su testimonio y que han dejado en la memoria individual, familiar, pero también en la memoria colectiva, un abordaje indisoluble de lo que es la Shoah. Es muy difícil conocer o entender o comprender el fenómeno con tantos millones de víctimas, pero tal vez es mucho más fácil empatizar, generar una vinculación con aquellas historias individuales, ya sea a través de libros, a través de películas, a través de testimonios orales. No hay una persona hoy en día que no pueda referenciar el Holocausto sin recordar algún testimonio que ha oído, que ha leído o que ha vivenciado. Afortunadamente hoy contamos con Moshe y con Lea para que nos vengan a contar en primera persona un aspecto particular del testimonio que tiene que ver con esta reinserción que tan bien describía Eliana recién. Este volver a vivir, este camino hacia un nuevo hogar, este contacto con las personas que iban a ser sus nuevas familias, estas ciudades, estos olores, estos sabores, estas vestimentas, estas latitudes distintas que ha tocado a Moshe en el caso de la tierra de Israel y a Lea aquí en Buenos Aires, en la Argentina. El valor testimonial va a seguir siendo fundamental para las nuevas generaciones, porque han sido los sobrevivientes quienes han tomado la primera antorcha de la memoria de la Shoah, quienes nos han legado un mensaje muy profundo a las generaciones subsiguientes y quienes nos han dicho que la historia de los grandes crímenes también es la historia de personas que han tenido vidas, familias, historias y proyectos truncados, y que es ese testimonio el que pone al victimario, al verdugo, en el lugar correcto, en el lugar de aquellas personas que fueron responsables del crimen, y a las víctimas en el lugar legítimo del testimonio. Así que, sin más, voy a devolverle la palabra a Eliana para empezar esta conversación de cuatro, y desde ya agradecer a Moshe y a Lea con todo el corazón, con esta posibilidad de tener historias cruzadas, testimoniales, legadas para las nuevas generaciones. Gracias, Eli. Te escuchamos. Bien, vamos a empezar entonces con la entrevista. Vamos a empezar con Moshe. Y para eso quiero presentarlo primero a Moshe. Moshe Elión nació en 1925 en Salónica, en Grecia. En 1941, después de la invasión a Grecia, su padre falleció y la familia fue enviada al gueto del barrio Barón Hirsch, en Salónica. El 7 de abril de 1943, Moshe, su madre y su hermana fueron enviados al campo de Auschwitz-Birkenau. Su madre y su hermana fueron asesinadas en el campo y Moshe fue asignado a realizar diferentes trabajos. En enero de 1945, tras la evacuación del campo de Auschwitz, Moshe fue enviado en una marcha de la muerte y llegó al campo de Mauthausen. Luego fue transferido a otros campos de concentración hasta su liberación en mayo de 1945. En junio de 1946 llegó a la tierra de Israel en el barco de migración ilegal Yosea Bedbuk. Moshe fue reclutado en la Haganah, en las Fuerzas de Defensa de Israel, y hasta muchos años después, Moshe brinda su testimonio y acompaña delegaciones del ejército y a las escuelas en sus visitas a los campos en Polonia, y se dedica a conmemorar el legado de los judíos griegos. Moshe y
su esposa Hannah, que en paz descansen. Tienen 2 hijos, una hija y un hijo. Una hija está con nosotros, Rachel, que le agradecemos muchísimo, y tiene 6 nietos y 9 bisnietos. Moshe. A Moshe, cuando le voy a hacer las preguntas, se las voy a también hacer en castellano y en hebreo, y Moshe nos va a contestar en ladino. Vamos a empezar con la primera pregunta. Moshe, una vez que fuiste liberado, Barrega Yeshuharta, ¿cómo es que llegaste a Israel? Efigata le Israel. Moshe, Rachel, תוציא לו את המיוט רק, ואז נוכל לשמוע. יופי. Yo fui liberado al campo Ebenze en Austria al 6 de mayo de 1945. Entonces yo estaba muy flaco y enfermo, me metieron al hospital y después que salí, empecé a revenir en mí porque nos dieron comer y todas esas cosas. Y al junio 45 dijeron que cada uno debe, cada sobreviviente debe de tornar a su estado. Yo fui nacido en Grecia, en la ciudad Saloniki, que era una ciudad que vivían ahí muchos judíos y la más grande parte fueron exterminados en Auschwitz. Ahora hubo entre los entonces liberimos de Grecia, hubo una diferencia de idea. Unos quisieron tornar en Grecia por la Yugoslavia y otros por la Italia. Yo era uno y quise irme por la Italia. Al junio, a la fin del junio 45, vinieron vagones, automóviles, nos subimos ahí y empecemos nuestro camino para la Grecia, porque nos dijeron cada uno debe tornar a su país donde nació. Cuando entremos en la Italia, encontramos soldados judíos que servían a la armada inglesa. Y ellos vinieron de nosotros, yo y otros ya sabemos el hebreo, hablamos en hebreo, y después de unos 2 o 3 días vinieron y nos dijeron, ¿para qué vas a ir en Grecia? Ahí hay ahora guerra civil. Andados a Palestina. Unos cuantos de nosotros, 20, 25 personas, aceptamos de irnos en Palestina, que entonces estaba soto el gobierno inglés. Estuvimos en Italia unos cuantos meses y ahí yo encontré a la niña que después fue mi mujer, Hannah, en el Gan Eden Este. Ahora, amén. ¿no? Si no le dicen amén, no se cumple la cosa. Es así. Pues, como ya dije, nos tomaron a la Italia, ahí encontramos soldados de la brigada judía. Nos preguntaron, ¿quién sos? ¿Dónde sos? ¿Qué estás haciendo? Dijimos, estamos atornando en la Grecia. Al otro día vinieron 2 o 3 personas, soldados,
y nos dijeron, ¿para qué vaya a tornar en Grecia? Ahí hay ahora guerra civil. Andando a Palestina. Nosotros no decimos, pensaremos a lo que es al propósito vuestro. Después vinieron, dijimos, bueno, unos 25 del grupo nuestro asistimos a venir en Palestina. Pero no era tanto presto. Ahí estuvimos un año, estuvimos en la Italia, fina que vino, hubo un vapor que vino y nos subimos al vapor y partimos para Palestina. Cerca de Quipros, los ingleses subieron a nuestro navío y tomaron el navío a Haifa. Y después de unos cuantos días de Haifa nos trajeron al campo de Atlit. Es un campus unos cuantos kilómetros de Haifa. Ahí estuvimos un mes. Quiero decir que a Hannah la conocí en Italia y la tomamos nosotros. Nosotros éramos griegos, de la Rumanía. La hicimos griega y estuvimos al campo de Atlit un mes y medio y nos liberaron. Y cada uno se fue donde quería. Yo y otros venimos a Tel Aviv. A Tel Aviv yo tenía una tía que había emigrado a Palestina antes, unos cuantos años. Nosotros los hombres nos metieron a morar en tendas. Y a las mujeres las metieron en Betolim, casa de emigrantes, diremos. Y estuvimos ahí, empezamos a hacer, Hannah y yo empezamos a ver qué vamos a hacer. Después nos dijeron de ir de una persona que era de la Grecia y vivía en Tel Aviv. Dijeron, va a hablar con esa persona. Se llamaba Mentesh Sarfati. Y fuimos, dijimos, nosotros queremos casarnos y no tenemos casa. Dijo, deja pensar 2 o 3 días. Después de 2 o 3 días vino con otros 2 o 3 mancebos, robustos. Nos tomaron en una casa en Tel Aviv. Rehov Levinsky, que era una calle principal, subieron arriba a la casa, al último piano, y ahí había una cámara de colada, donde los que moraban ahí subían ahí a hacer colada. Y me dijeron, no era como una terraza. Sí, era la terraza, era una cámara y no estaba cerrada, no había ventanas, no había puerta. Ahí subían las personas del bloque de la casa y hacían colada y me dijeron, aquí vas a morar. Dije, ¿qué cosa aquí vas a morar? ¿Cómo? Maestros y 2 otros mancebos fuertes, vino la persona que la casa era suya, nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Andados al punto. Ellos le dijeron, nosotros nos quedamos aquí. Si quieres, hace juzgo. Y él se fue y entre medios yo empecé a elaborar y Hannah, y empezamos a ver, tomar moneda, metimos puerta, no había puerta ahí, y hacemos
era abierta esta cámara. Una pared. ¿Ah? Una pared hicieron. Hicieron paredes, ventanas, puertas, y dijimos aquí vamos a borrar. El hombre que era el patrón de la casa nos hizo juzgo. Y esperemos para que nos quitar de ahí. Y entre yo empecé a elaborar, y Hanna empezó a elaborar, empezamos a tener un poco de moneda, y cerramos esta cámara, y dijimos aquí vamos a morar, y en el mismo tiempo pensamos que nos debemos de casar, ¿sí? Y así no fue, dijimos, fuimos a la donde se escriben para casamiento, y nos escribimos y nos hacemos en una sinagoga de Tel Aviv. Vinieron, no tenía muchos, aparte de la tía mía, no conocía a otros maestros, trajeron y otros, y ahí en este lugar, en esta sinagoga, nos casamos y ya teníamos ahora casa, una cámara donde morar. Ahora, pregunta. Perfecto, ahora vamos a pasar a Lea y Johnny va a presentar a Lea y le va a preguntar a Lea y después seguimos nosotros con más preguntas. Gracias, Moshe. Bueno. Muchas gracias, Eli, y muchas gracias, Moshe, porque la verdad es que es muy lindo, muy interesante para nosotros escuchar una historia contada en ladino, ¿no? Desde estas latitudes, interpretando también lo que dice Moshe, pero también la miraba Lea, cómo asentía con la cabeza, y justamente la actividad de hoy lo que intenta es mostrar esto, ¿no? Cómo las trayectorias hacia un lado y otro del mundo tienen similitudes y tienen diferencias. Así que, Lea Novera, te voy a presentar, y un breve texto para que la gente que no conoce tu historia te conozca, y luego te hago la misma pregunta, ¿no? Nació Lea Zahak de Novera, nació en Polonia en diciembre de 1926. No pudo entrar en la escuela secundaria porque al comienzo de las clases coincidió con la invasión nazi. Desde 1941 fue confinada junto a su familia en el gueto de Prujany. En 1943 fue deportada a Auschwitz y tatuada con el número 33502. El nazismo asesinó a 80 miembros de su familia. En enero de 1945, el campo fue evacuado e integró las terribles marchas de la muerte hacia el interior de Alemania. Sobrevivió a todo eso e ingresó clandestinamente a la Argentina en 1947 vía Uruguay, donde construyó una familia. Tiene 2 hijos y 5 nietos. Lea, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a la Argentina? Bueno, antes que todo, cuando quedé libre después de las marchas de la muerte, quedé libre en el territorio alemán, a donde nos fueron arrastrando durante tantos meses. Decidimos, hablo en plural porque también sobrevivió una tía mía, una muy joven, la hermana de mi mamá, a quien arrancaron de los brazos a la nena de 2 años, la dejaron con mi mamá para morir en la cámara de gas, y a ella la mandaron a trabajos forzados. Mi mamá, en el último momento, cuando nos traen a Auschwitz y ya estaba con mi hermanito en brazos, con sus 38 años, vio de lejos que a la hermana de ella mandaron a un grupito, muy pocas mujeres, donde no había niños, no había ancianos, y en un momento así trágico,
esto empieza a trabajar a mí. A ella se le ocurrió que a lo mejor ese grupito de mujeres tenía más posibilidad de sobrevivir. Entonces me pegó un grito. Estas fueron las últimas palabras que mi madre me dirigió cuando gritó desde el camión: Lea, corre. Y yo en ese momento me escabullí entre los gritos y lamentaciones de la gente que estaban arrastrando todo para el lado de la cámara de gas, y los ancianos, a los hombres se llevaron aparte. En ese momento me escabullí entre los nazis que estaban seleccionando vida y muerte, vida y muerte. A través de ellos empecé a correr detrás de mi tía y así aparecí para entrar después a Birkenau, y los camiones se movieron y nunca más los vimos. A 2 cuadras de allí estaban las cámaras de gas y los crematorios. De manera que después, cuando quedé libre, decidimos con mi tía volver a Polonia. Esto es una historia aparte que se puede escribir un libro, porque durante un mes, caminando por la Alemania destruida, un poco caminando, un poco a veces pasaban algunos soldados rusos que nos acercaban más hasta la frontera, llegamos a Polonia, a nuestro pueblo, pensando que a lo mejor alguien de la familia de los hombres sobrevivió. No sobrevivió ninguno, éramos las 2 únicas en nuestra pequeña ciudad, y nos quedamos varios días. Nuestras casas quedaron, pero tuvimos miedo que nos van a matar, porque después de la liberación en Polonia hubo varias matanzas de sobrevivientes, y decidimos que no nos vamos a quedar allá, en esa tierra donde murieron todos nuestros familiares. Decidimos irnos, no teníamos nada, no teníamos a nadie, pero irnos de allá a buscar otros sobrevivientes. Y fuimos de allí a una pequeña ciudad donde nos encontramos con un grupo de sobrevivientes que salían de los bosques, de escondites, donde alguna gente los salvó. Y estuvimos pensando qué hacemos. Y quedamos muy solas, de manera que decidimos buscar a alguien, algún familiar. Yo no conocía a nadie, pero mi tía sabía que en Argentina teníamos algunos familiares que yo no los conocía, pero a través de los periódicos, de los diarios en yiddish, nos anotamos sobrevivientes que buscan parientes, y en uno de los periódicos llegó a Buenos Aires que nosotras estamos buscando parientes, y así fue como nos comunicamos con unas primas lejanas de mi madre que yo no conocía. Ellas empezaron a tratar de hacer llamadas para la Argentina, pero en aquel entonces a los judíos fue muy difícil entrar acá. Los que entraban eran nazis, y gracias a un decreto que estaba en algún lugar y nadie sabía dónde, para tratar de que no entren gente extraña, y entre ellos, por supuesto, los judíos. De manera que una organización de nuestra comunidad que se llamaba Hayas, es igual como el Joint, se interesaron mucho con mucha gente de Polonia, nos ayudaron a salir de Polonia y nos pagaron el viaje a través del tren con el tren hasta París, donde nos consiguieron un hotel de cuarta, porque de quinta ya no existía, pero igual para nosotros era un paraíso, porque no teníamos nada ni nadie. Y ahí permanecimos 2 meses y ellos nos ayudaron a conseguir una visa a Uruguay. Uruguay fue siempre el país más democrático de toda América Latina. Siempre se mostró más receptiva y un país más democrático. Y entramos
viajamos en barco y llegamos a Montevideo, donde tuvimos que bajar. Y de allí tuve yo que entrar de alguna manera clandestinamente. Lamentablemente Argentina tiene tanta frontera que todos los días entra quien quiere. No se cuida demasiado bien, además son fronteras muy extensas. De manera que llegué en el 49 y 47 acá en la Argentina, fui bien recibida por los parientes. Y bueno, la pregunta fue cómo llegué, de manera que voy a interrumpir y si querés hacerme otra pregunta, porque yo tengo una historia muy larga. Y por el otro lado, muy parecida también a la de Moshe, porque yo estuve en Birkenau y en Auschwitz y hice también como él las marchas de la muerte, y por el camino con una pierna enferma que se me enfermó en Birkenau. Igual las compañeras me ayudaban para caminar, porque se sabía que el campo de Auschwitz iban a dinamitar para que no quedaran testimonios. Pero los rusos entraron un día antes de lo que se imaginaban los nazis, por eso el campo de Birkenau y de Auschwitz quedó ahora como un museo. Pero las otras cosas, la marcha y todo lo demás, lo que pasó Moshe, algo parecido pasé yo también, y hay cosas que son inenarrables y no es, bueno, la pregunta fue cómo llegué, así que interrumpo ahora. Gracias, Lea, y sin duda hay similitudes, hay un viaje más largo tal vez a la Argentina que a Israel, pero sin dudas la idea es justamente poner estas experiencias. Eli. Sí, justamente ese es el objetivo, de ver cuántas cosas hay en común y cuánto distinto, y cómo también Moshe después quiere llegar, no puede llegar con el barco y tiene que esperar hasta poder entrar. Entonces, cosas iguales y cosas distintas. Y esa es la riqueza de este encuentro. Bien, pasamos ahora a la segunda pregunta. Johnny, no sé si está viendo, pero hay muchísimas preguntas y comentarios también que agradecen en los testimonios. Moshe, vamos a pasar a la segunda pregunta, Sheila Shnia. ¿Cómo fue el aprendizaje del idioma, en tu caso el hebreo? ¿Es la mata, es asafá, ibrit? Sí. Yo en Grecia era una grande comunidad de judíos, y esta comunidad tenía 6 escuelas de 6 clases cada uno, y entre otras cosas, aparte del griego, que era la lengua oficial y debía ser, empezamos también el hebreo, y el ladino era lo que se llama ladino, era la lengua de la población judía de Salónica. Ahora, yo estuve en 4 campos de concentración: Auschwitz, Mauthausen, Melk y Ebensee. Ebensee es en la Austria, y ahí, como ya lo dije, fuimos reliberados. Subí en Italia, encontré a una jovena, y con ella y otros 40 personas de Grecia venimos en Israel. Empecemos a laborar. Al abril 45, los 47. Moshe, pero ustedes ya sabían, manejaban bien el idioma cuando ya estaban y empezaron a laborar. Shigata Vijalta Labot, Variadate Meta Ibrit, le da ver todo. Yo ya sabía ibrit de Salónica, porque también todas las oraciones son en ibrit, aunque hay unas cuantas que las cantaban en español.
Bendito su nombre del Señor del mundo. Era una cosa. Y ahora, al abril 46, lo 46, 48, me enviaron a llamar a la Armada, porque entonces empezó la guerra contra los palestinos o los árabes. Y un día me presenté donde me dijeron, me hicieron una examinación, me examinaron cuánto es 15 y 30, o sea, bueno, cosas no difíciles, y me dijeron a mí y a otros cuantos, vosotros os vais a ir a la artillería. Preguntemos, ¿hay canones? Dijeron, ya va a haber. Y al 19 de abril me tomaron a la Armada y a la guerra de independencia estuve a la Galilea y después estuve al Negev. Fui a Elat, cuando conquistaron Elat, la batería muestra estuvo en este evenimiento. Y ahora, cuando estuve a la Galilea, yo subía en un observatorio con el Oficial. Y un día que bajamos de la montaña, el jeep se abortó, me ferí, me tomaron al hospital, estuve unos cuantos meses, primero en Nahariya y después en Haifa. Fíjate que yo oí que se puede ir a la escuela de oficiales. Yo me escribí, dije, yo me quiero ir. Y al 1950, del marzo, final de diciembre, estuve a la escuela de oficiales y yo salí ahí, el Evo, el primo de esto, y después empecé a estar en diversas unidades de la artillería. Después, cada vez pasaba de un lugar al otro. A la fin estuve en Sarafan, Serifín, que es hoy. Ahora me metieron en una unidad de artillería que había ahí y serví en este lugar fin del 1971 y como dice escapé escuela de artillería y cada unos cuantos años subía de grado y a la fin tuve el grado de coronel. Y me liberé, empecé a volar. Y el labor mío era en la todo lo que tiene que ver con seguridad, sistema de seguridad. Y ahí, fin a que salí a la pensión, y desde entonces no laboro más. ¿Cómo no laborás? ¿Laborás mucho? ¿Nos contás el testimonio? ¿Escribís libros? Escribo Haces libros. mucho. Sí, además, no es cosa que se gana moneda, no tienes sobre ti alguno que te dice lo que hay que hacer. Decía lo que quería, finalmente ainda estoy escribiendo. Sí, ahora, el Moshe nos muestra el libro y pasamos a preguntarle a Lea. A ver, mostramos el libro.
¿Qué? Tarelli, Este es uno de los libros que escribí. Lo escribí en ladino. Y esto es La Odisea. ¿Quién oyó de Odiseos? Aquí es uno de los dos libros que escribió. Y yo escribí los dos libros en ladino. Bien, son traducciones de los libros, por supuesto, en ladino. Bien, oye, cortamos acá y pasamos ahora a Johnny para que hagas la pregunta a Lea. Lea, ¿cómo fue para vos aprender el castellano aquí en la Argentina? ¿Cómo te sentiste acá? Bueno, yo en general tengo mucha facilidad para aprender idiomas. Hablo varios idiomas y realmente no sé cómo, pero simplemente empezando a leer. En pocos meses yo al año sabía el español igual como hablo ahora. Es la lectura que me ayudó en muchos sentidos. Para mí la lectura es lo principal. Me ayuda a seguir viviendo. Es mi comida espiritual. Yo justamente yo estaría totalmente conectada siempre ni bien llegué a través de los periódicos y de libros de otros idiomas que yo podría leer, porque en polaco, en ruso, en alemán, yo todo esto había periódicos, pero yo decidí que si me quedo en el país debo hablar a la perfección el idioma del país. Y empecé a leer únicamente los periódicos en español y realmente no sé cómo, pero al año de estar acá, mi lenguaje en español era como es ahora. La lectura, por sobre todas las cosas, la lectura. Y aparte, me di cuenta que necesito hacer algo, ya que el destino quiso que yo sobreviviese, de transmitir lo que yo he vivido. Y lo sigo haciendo hasta hoy en día con mis 95 años. Y esto me ayuda a seguir viviendo. Bien, ahora ya que mostramos acá también la historia de Lea, está escrita en su libro, Historias de mi mochila, que está escrito con ella, con sus relatos de el taller literario, ¿no? Yo voy desde hace casi 20 años, la Fundación Tzedakah, que es una de las instituciones muy importantes en Argentina, que nos ayuda muchísimo a todo nivel a los sobrevivientes, y también organiza muchos talleres, todo pago por esta institución, porque no todos pueden darse el lujo de usar todos esos talleres. Yo entré, ni bien se organizó el taller de literatura, que tiene alto nivel, y muchos sobrevivientes pasaron por allá. Naturalmente los de mi edad quedan cada día menos. Yo todavía tengo la suerte de que me funciona lo que tengo acá, porque de las otras cosas no pienso hablar, pero todavía estamos. Y para mí esto es una de las cosas importantes que me mantiene con vida, y yo decidí a través de estos relatos, y escribí muchos más que no están acá, porque ahí escribimos sobre temas que nuestra profesora nos da, y sobre todo doy testimonios en un montón de lugares. Di centenares de testimonios en escuelas, no solamente de nuestra comunidad, sino en los colegios del Estado, y también en universidades. Di muchas charlas, y esto me hace bien porque me hace sentirme viva. Y el español hasta hoy en día tengo
la riqueza de este idioma para mí. En ese momento el español es el primer idioma, a pesar de que yo manejo a la perfección, lo leo, lo escribo y leo la literatura del polaco, del ruso y del yiddish, que tiene una gramática también. Es un idioma que acá ahora está empezando a revivir, y también la literatura, que tiene muchos autores muy importantes. De hebreo yo fui varias veces a Israel y capto muy rápido. Se me ocurre que si yo estaría varios meses allí, aprendería solamente de escuchar. De manera que el idioma para mí no fue ningún obstáculo y fue muy interesante. Muchas gracias, Lea. Y ahora vamos a tomar una pregunta del público para Moshe, una para Lea, y les vamos a pedir un mensaje final porque ya estamos casi en tiempo cumplido, así que, Eli. Sí. Bien, vamos entonces, como dijimos, por supuesto los mensajes y otras preguntas que no lleguemos a contestar, vamos a tratar de enviárselas por correo. Moshe, puedes abrir el micrófono. Hay una pregunta. Moshe también, justo también, uno de los libros que mostró en la traducción, tiene también el libro que él hizo. Moshe, Aniasele Hashela Meakahal. Te voy a hacer una pregunta del público, ¿ok? Tenemos el tema de la música. Rocío Cabello nos habla de que es desde España, que es violinista y estudia música, y quiere saber si la música tuvo algún lugar importante en tu vida. Y la música, ayala tafkid, o ese shumakom mashmauti b'chaim shelcha. Y yo voy a agregar que quiero que nos cantes la canción que siempre nos cantas. Así que esa es la pregunta para vos, Moshe. Primero os muestro el libro que yo escribí, Las Angustias del Infierno, es en ladino, y escribí también poesías. Una poesía escribí a la memoria de mi hermanica, se llamaba Nina, Esther en hebreo, y vamos a decir unos cuantos versos. Que cante. Si podés, por favor. La linda jovenica y chica muy querida, que sus parientes todo le daban en su vida. Con seda la vestían, llevaba joyas de oro, la longeaban siempre de males y de lloro. Un día los almanes del nido la arrancaron y con su padre y madre al lager de campo, al lager la llevaron. 6 días y 6 noches estuvieron encerrados adentro de vagones oscuros y sellados. Va cuando a Birkenau, el campo de la muerte, llegó de un punto al otro, se le trocó la suerte. La gritan, la jarban, a jarbar es batir. En cada paso y paso, su nombre es ahora, el número al brazo, y hay otros versos. Gracias, Moshe. Creemos la música realmente es parte muy importante en tu vida, y también, como dijiste antes, en los salmos que cantaban en el Beit HaKnesset, en la sinagoga también. Sí, Moshe. ¿Sí? ¿Mejor? Bien. Sí. Bien. ¿Falta alguna cosa? No, perfecto. Ahora pasamos a la pregunta para Lea. Lea. Lea, acá tenemos
una pregunta. Primero, no puedo dejar de emocionarme con escucharlo a Moshe cantar, pero la pregunta de Carlos Caminos, que pregunta, ¿cómo hiciste para transformar tanto dolor y tanto odio en energía para seguir viviendo? ¿Cómo hiciste para transformar tu vivencia en energía para vivir? Precisamente es una pregunta que yo quería explicar, porque cuando quedé libre y cuando me abracé con mi tía, nos miramos, para nosotras ese día fue el más triste de la vida, porque ahí tuvimos conciencia de nuestra tragedia, que desaparecieron una familia tan enorme, 2 familias enormes, más de 80 personas. Nos miramos y dijimos llorando, ¿y ahora qué? Estamos solas en el mundo, no tenemos nada, no tenemos nadie. Cuando llegué acá, y encima tuve que pasar todavía por una operación porque traje una pierna enferma de Auschwitz y tuvieron que salvármela, y quedé algo discapacitada, pero puedo caminar y pude casarme y hacer familia. Entonces, más de una vez me preguntaron, ¿cómo es que te salvaste? Y yo dije, yo no sé cómo me salvé, no fui ni la más inteligente, ni la más fuerte, fue el destino, pero sí sé para qué sobreviví. Sobreviví para transmitir al mundo, para explicar al mundo y para pedirle, porque yo considero que tengo suficiente autoridad moral como para exigirle a los jóvenes, a los que son el futuro del mundo, que tienen que transmitir todo lo que pasó, que no olviden, así como no se olvidan fechas de hace 2000, de hace 3500, como festejamos Pesaj y otros, no olvidar de este holocausto, no olvidar de la Shoah, y tratar de contar de generación en generación. Y todos los pueblos, no solamente de nuestra comunidad, tienen que darse cuenta que tienen que sacar sus conclusiones. Y estas actividades que mantengo hasta hoy en día, porque acá en el museo yo fui una de las primeras, ni bien se pudo concretar el museo de acá, y ahora que tenemos gente muy voluntariosa que pudieron rehacer ese museo, que es uno de los más importantes de Sudamérica y tal vez, no sé, si no del mundo. Colaboramos, yo hasta este momento, desde que llegué acá, hace 75 años, siempre estoy al pie del cañón acá. Y precisamente esta es la contestación. Estas actividades de acá y de la Fundación Tzedakah, donde también participo de varios talleres de literatura, de arte y de música, esta actividad me ayuda a seguir viviendo, y sobre todo la lectura, porque yo creo que fui amante de historia. Yo me considero una historiadora frustrada, porque mi sueño fue siempre ser profesora de historia. El destino no me permitió, pero después de todo lo que he leído y sigo leyendo, gracias a eso mi vida se transformó en una ayuda para poder insertarme de vuelta a la vida, y estoy tratando de aferrarme a la vida con dientes y uñas, porque al final debo reconocer que la vida es más fuerte que la muerte. Muchas gracias, Lea, y justamente después de la pregunta iba a haber un mensaje final, pero la verdad es que creo que dijiste todo, creo que ha sido muy clara, así que yo les voy a dar a Eliana y a Moshe para que cierren. Voy a decir unas palabras para cerrar la parte de aquí de Argentina, porque es muy difícil agregar algo después de semejante mensaje de Lea para las generaciones futuras.
Y bueno, agradecer mucho a Yad Vashem, aquí en la persona de Eliana, pero a todas las personas que están desde allí. Y muy orgullosos de este vínculo que, como dijo Eli al principio, tiene ya muchos años de transitar juntos. El libro de Lea está en Yad Vashem, así que vamos a agregar eso también. Agradecerles a Eliana y a Moshe porque esta es una actividad muy especial, como decíamos, mucho transitado juntos y un nuevo camino por recorrer a partir de la firma de este convenio, así que contentos todos aquí desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires de este evento y de este nuevo punto de encuentro para un futuro de mayor actividad en conjunto y de mayor intercambio, que es muy valioso, así que muchísimas gracias. Eli, como Ye, quedan ustedes para cerrar la actividad de hoy. Y por supuesto, gracias a quienes nos acompañan hoy, gracias a quienes hicieron las preguntas. Teníamos un montón de preguntas para hacerles a Lea y a Moshe, los hemos disfrutado mucho y sin dudas no faltará oportunidad para volver a escucharlos y decirles que esta actividad también va a estar disponible online dentro de algunos días. Así que Eli, gracias. Gracias Johnny, gracias Lea. Y ahora Moshe, nos toca... De Yad Vashem y del museo que han trabajado tanto para esta actividad. Por supuesto. Moshe, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué mensaje querés transmitir? Los alemanes decían claramente que quieren matar a los judíos, que no queden judíos. Oíamos en Grecia también, oíamos esto en Salónica, la ciudad donde vivía, y decíamos, ahora digo, si alguno te dice que te quiere matar, debes de hacer todo lo que puedes para que él no pueda hacer esta cosa. Los alemanes decían que querían matar a los judíos, pero lo creíamos, porque no pensemos que tal cosa puede haber en el mundo. Pero ahora ya lo sabemos que hubo, y quien oye que algún pueblo nos está amenazando, debemos de aprontarnos para quitarlos, que ellos no estén más en el mundo. Esto es lo que creo. Y ahora, entre otras, esto fue de que me quedé a la Armada Militar como como reservista, te quedaste fijo en el ejército. ¿No? Moshe, tenemos que terminar, pero hay algo que no puedo dejar de hacer, y es, primero, antes que nada, agradecer a todo el equipo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Johnny, en representación, pero a todo el equipo, los directores, realmente el trabajo increíble, el museo increíble que tuve la oportunidad de conocer, a todo nuestro equipo de Yad Vashem, que estamos acá, que mencionaste ya a todos, Perla, Richelle, Noah y Egiel, todo el equipo acá con nosotros, pero quiero hacer una pregunta última. Me gustaría que, si Moshe, si querés decirle algo a Lea, y Lea, si querés decirle algo a Moshe, porque algún mensaje para Lea y algún mensaje para Moshe, cortito, que ya estamos en tiempo. Moshe. Que melde cosa. ¿Querés decirle algo a Lea? ¿Algún mensaje a Lea? ¿Hasta la guila Mayu? Su historia es mucho como la historia de cada uno que estuvo en los campos de concentración, es hace mucho, ¿cómo se dice? Muy difícil. Meragesh. Emotiva. Es emotiva. Y yo te digo, con tu idea a contar tu historia, para que la gente más y más sepan esta cosa. Debemos contar. Y yo también, aquí hay quien marca el libro mío, y Meldan es también
es una cosa que hace que más y más gentes, más y más personas sepan lo que pasó en aquellos años. Gracias, Moshe. Ahora sí, Johnny, lea, por favor. Bien. Sí, quiero decirle a Moshe que lo admiro profundamente porque a él le tocó entrar en recién nacido Estado de Israel, luchar después de todo lo que hemos vivido en Auschwitz y Birkenau. Algo muy parecido viviste vos y viví yo, y algo muy parecido eran las marchas de la muerte y todo lo demás. Sabemos muy bien lo que fue el hambre, el terrible hambre y todo lo demás que lo pasamos. Pero vos sos para mí un héroe porque luchaste por el país que ahora nos sentimos mucho más orgullosos, y yo siento por vos una admiración porque a vos te tocó en carne propia participar en todo esto. Yo aquí hago lo que puedo para realmente también dignificar lo que nosotros hemos pasado, para dignificar al pueblo, para contar todo lo que puedo a la gente para que se dé cuenta lo que fue el Holocausto. Estoy encantada de haberte conocido y que vivas unos cuantos años más. Yo tampoco tengo apuro de irme. ¿Qué sé yo? Moshe, abrí el micrófono, por favor. Rachel Schwifken. Aquí, ahora, este es nuestro deber de contar y de expandir lo que pasamos para que eso no acontezca otra una vez. Todos debemos estar prontos de Pues, resistirse, ponerse en contra de esto. Sí. Luchar para que no vuelva a suceder. Ahora, Wow. este libro también escribí en los campos de la muerte. Hay 3 poemas. Una, la que canté, la linda Jovenica, es mucho más grande. La segunda es cómo comían el pan al campo. Tú comes pan, no piensas. Ahí cada pedacito que comías debías de pensar qué va a ser después de un día. Y la tercera poesía es En marcha de la muerte. Moshe, muchísimas gracias, Lea, también. Vamos a cerrar. Quiero volver a agradecer a todo el equipo también de Tecnológico, a Gilad, a Dorit, a Asmadar, a Maya, a todo el equipo de Yad Vashem, a todo el equipo del museo. Y este es la continuación, porque seguimos en contacto, ahora sí, oficialmente con el acuerdo, pero por más trabajo conjunto para conmemorar la Shoah, para escuchar a los sobrevivientes y también para recordar a los aproximadamente 6 millones de judíos. Muchísimas gracias. Eli, también agradecer aquí al equipo nuevamente, a Johnny, a Brenda, a Gaby, a Federico y a Fabiana, obviamente, con quien compartimos la dirección del museo. Y gracias a ustedes desde allí, desde Yad Vashem. Es muy emocionante, de verdad, ver este intercambio con Lea y con Moshe. Y realmente, como decía Celi, homenajear a los sobrevivientes es la mejor forma de recordar el Holocausto y de enseñar. Así que muchas gracias, Celi. Gracias a ustedes, gracias a vos, a Fabi, y que sigamos trabajando. Gracias, Moshe. Gracias, Rachel. Gracias, Lea. Adiós. Muchas gracias. Bye. ¡Hermos! Nos vemos. Hasta pronto. No.